Hermanos queridos, vamos al texto bíblico de esta noche, capítulo 5 del libro de Daniel. Y permítanme leer los primeros versículos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, en otras palabras, borracho, embriagado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Queridos, el rey Nabucodonosor había muerto. Lo sustituyó en el trono su hijo, un hombre débil, moralmente débil, débil de carácter, débil de personalidad. No duró 2 años cuando un cuñado suyo lo asesinó y asumió el poder de Babilonia. Él gobernó 4 años y murió enfermo. Lo sustituyó un muchacho menor de edad, pero los enemigos políticos se agruparon y lo asesinaron. Y entonces asumió el poder el famoso rey Nabonido. Este Nabonido era un hombre que no quería nada con el trabajo, solo quería vacaciones. Y se fue a gobernar allá a una ciudad sobre el pretexto de que estaba cuidando los límites de la tierra para que el ejército enemigo no invadiese. Y dejó en Babilonia, como gobernador de Babilonia, a su hijo Belsasar. Es este Belsasar de nuestra historia. Un hombre arrogante, atrevido, un hombre que no luchó para conquistar lo que había tenido. Por lo menos Nabucodonosor peleó, guerreó, luchó, conquistó, fue al campo de batalla, sudó y consiguió crear ese grande imperio. Él, en un momento de la vida, anoche lo vimos, pensó: esto es mío, no era de él, Dios se lo había dado. Por más que tú sudes, por más que tú trabajes, por más que tú luches, no es tuyo, es de Dios. Nunca te olvides de eso. Pero este Nabonido lo recibió todo de herencia. Belsasar lo recibió todo de herencia. Y entonces un día organizó una fiesta y llamó 1000 invitados, con sus amantes, sus mujeres. Cada invitado podía traer su esposa y todas las amantes que quisiesen. Y comenzaron a emborracharse en medio de la fiesta. Este Belsasar era un hombre ya de 5ª generación. Desde que Nabucodonosor había gobernado, Dios se había revelado a Babilonia. Babilonia era un pueblo pagano, pero Dios quería redimir a Babilonia. Hoy día Dios está mirando para todo el mundo, para todo el planeta Tierra. Y yo estuve en la ciudad de Bangkok
Y cuando pregunté a alguien si conocía de Jesús, me dijo, ¿quién es Jesús? Y quedé admirado que hoy día hay billones de seres humanos que no saben lo que es cristianismo, no saben quién es Jesús. Y Dios está mirando para todas las naciones de este mundo con el fin de redimirlas. Dios quería redimir Babilonia y le dio cuántas oportunidades a través del sueño de Nabucodonosor, a través del sueño de la estatua, a través de la revelación de Daniel. Los propios jóvenes cautivos como Daniel y sus amigos que fueron a Babilonia eran un instrumento divino para que ellos, los babilonios, aceptasen a Dios. Pero ellos se resistieron, rechazaron. Ahora Belsasar no podía ser ignorante de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho con Babilonia. A pesar de eso, en aquella grande fiesta se emborrachó. Y cuando estamos borrachos, queridos, hacemos las tonterías más grandes de la vida. ¿Será que yo estoy predicando en esta noche para alguien que ha perdido el amor de su esposa y de sus hijos por causa del alcohol? ¿Será que estoy predicando para alguien que ha perdido grandes negocios, grandes consecuciones que podría haber tenido en la vida por causa del alcohol? El alcohol destruye el futuro de muchos jóvenes. El alcohol destruye familias. Yo conozco gente maravillosa cuando está sana, pero cuando bebe se vuelven unos diablos, pierden noción de todo y son capaces de hacer las cosas más terribles. Yo conozco gente que está presa porque mató a alguien cuando estaba borracho, no sabía lo que estaba haciendo. Si en esta noche estoy predicando para alguien que no consigue vencer la bebida, en el nombre de Dios, yo te suplico, cae de rodillas a los pies de Cristo para pedirle que te liberte. Porque el alcohol no te trae nada de bueno, solo va a arruinar tu vida. Y por favor no me digas que eres un bebedor social. Todos los grandes alcohólicos han comenzado como bebedores sociales. La peor tragedia del bebedor social es que nunca sabe cuando ya está viciado. El momento que yo lo dejo, paro. Pero para si puedes. Ya no puedes, estás completamente amarrado. Y en un momento de borrachera, ¿sabes lo que hizo Belsasar? Se atrevió a desafiar a Dios públicamente. Y dijo, yo quiero que traigan todos los vasos sagrados que Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén cuando conquistó Jerusalén. Y trajeron todos los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Y bebieron vino en esos vasos, como estos muchachos de anoche que conté la historia, que estaban fumando marihuana en las hojas de la Biblia. Se atrevieron a desafiar a Dios. Y de repente, cuando estaban en medio de la algarabía, ahí bebiendo, usando los vasos sagrados del templo, apareció una mano invisible, solamente la mano. Una mano, no se veía el cuerpo, no se veía, solo la mano. Y escribió en la pared enorme 3 palabras, Mene Tekel Uparsin. Y nadie podía entender qué cosa era eso. Dice el texto bíblico, el cobarde. Sí, porque nosotros somos muchos muy machos, no sé cuántos mexicanos hay aquí. Somos muy machos cuando tenemos dinero y tenemos salud, y cuando tenemos poder y trabajo, somos muy machos, ¿no? Pero cuando las cosas comienzan a fallar a nuestra vuelta, cuando perdemos el empleo, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la salud, ¿a dónde va toda nuestra macheza? El pobre Belsasar, dice el texto bíblico, que comenzó a temblar, sus lomos se agitaron y sus piernas, sus rodillas golpeaban una a la otra. En su bestialidad ebria se daba cuenta que algo extraordinario estaba sucediendo y mandó llamar a los magos, adivinos, astrólogos. Quiero que me digan qué significan esas palabras, y nadie podía hacer nada. Ofreció dinero, ofreció colocarlo como el tercer hombre en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque el primero era el padre que estaba de vacaciones allá, el segundo era él.
Entonces solo podía ofrecer el tercer cargo en el reino a quien adivinase. Y entonces entró la abuela, la reina madre, y le dijo: Belsasar, yo no sé si tú te acuerdas, pero tu padre también tuvo sueños. Y había un hombre que todavía vive. En la época Daniel ya estaba con 80 y pocos años. ¿Por qué no mandas llamar a él? Y mandaron llamar a Daniel. Y Belsasar le dijo: mira, Daniel, te voy a mandar vestir de púrpura como se vestían los hombres nobles, te voy a cubrir de oro, te voy a cubrir de alhajas, de joyas, y te voy a nombrar el tercero en mi reino. Pero por favor, interprétame lo que esta escritura dice. Y si ustedes conocen el relato bíblico, van a ver la respuesta de Daniel, que le dijo: mira, agarra tus presentes y entrégalo para otro. Agarra tus ropas de púrpuras y vístelo en otro. Yo no quiero nada de ti. Yo solo quiero decirte una cosa. Tu padre, que fue mucho más macho que tú, mucho más hombre que tú, que luchó verdaderamente, me estoy refiriendo a Nabucodonosor. Ese hombre que sí sudó, porque tú no, tú lo recibiste todo de gracia. Tú lo heredaste todo, tú no conquistaste nada, pero tu padre, Nabucodonosor, un día como tú se atrevió a desafiar a Dios, mandando construir una estatua de oro, queriendo eternizar su reinado. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Dios lo dejó loco. Y tú sabes la historia, porque tú eras jovencito en aquella ocasión. Tú viste a tu abuelo Nabucodonosor comiendo pasto como las bestias en el campo. Pero ahí, desde su desgracia, Nabucodonosor clamó a Dios, aceptó a Dios, lo reconoció como el creador soberano, se entregó a él, y Dios le restauró la salud mental y le devolvió el reino. Pero tu padre murió, tu abuelo murió, y ahora tú te atreves a desafiar a Dios y a beber vino en los vasos sagrados. Solo que tu padre tuvo la oportunidad que Dios le dio y que Dios te dio a ti también. Tu abuelo Nabucodonosor la aceptó la oportunidad y tú no la aceptaste. Y tú llegaste esta noche al cúmulo, al colmo. Tú llegaste al límite. Tú llegaste al punto de donde ya no se tiene más vuelta. ¿Y sabes lo que dice esa escritura? En resumen, has sido pesado, has sido medido y has sido encontrado en falta. Tu reino se acabó. Esta misma noche tu reino llega al fin. Y mientras eso estaba sucediendo en el palacio, allá afuera estaba Ciro. No estaba Ciro. En realidad Ciro era el grande líder del ejército medo-persa, pero había enviado a Darío, porque Ciro se había quedado matando al papá de este que estaba de vacaciones allá, y mandó a Darío a entrar en Babilonia. Y sucedió una cosa extraña que se va a repetir en nuestros días. El río Éufrates pasaba por medio de la ciudad. En aquel tiempo, cuando se construía una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río. Y se construía el río encima de la ciudad, no al lado de la ciudad. El río tenía que atravesar la ciudad. ¿Por qué? Porque después que habían construido la ciudad, colocaban muros. Y los muros de Babilonia medían 110 metros de altura, 16 metros de largura, de anchura. Y el río pasando por la mitad, ¿qué ejército podía derrotarlos? El río era la garantía para ellos. Mientras ellos tenían el río atravesando la ciudad, el ejército enemigo podía venir, podía acampar del otro lado, ellos cerraban la puerta, el ejército enemigo quedaba del otro lado, esperando a ver en qué momento abren la puerta para entrar. En un momento van a tener que abrir la puerta porque se les va a acabar comida, se les va a acabar cualquier cosa.
Pero mientras ellos estuviesen en el río, no se les acababa nada. ¿Saben por qué? Porque el río traía agua, y agua es vida. Si en esos días hubiese energía eléctrica, mientras estuviesen en el río, tenían energía eléctrica. Querían comida, mientras tenían río, aunque no lloviese, irrigaban la tierra y plantaban. Estaban enfermos, tenían río, tenían agua, tenían salud. El río era la garantía de todo. Pero esta noche Darío, enviado por Ciro, desvió con el ejército el río para un lado, y el cauce del río quedó vacío, y por ese hueco entró el ejército medo-persa, y los babilonios estaban borrachos todos en la grande fiesta, confiando en sus muros de 110 metros de altura y 15 metros de anchura. Y esa noche Balsasar y todos los babilonios murieron. Llegó el fin el imperio babilónico y se levantó el imperio medo-persa. ¿Cuál es la lección que nosotros sacamos para nuestra vida hoy día? Esto es historia, pero ¿qué es lo que Dios está queriendo decirnos? La grande y principal lección es que Dios habla. Dios toca. Dios llama. Pero un día se acaba la oportunidad del ser humano. Y ahora yo quiero mencionarles un versículo de la Biblia que me provoca miedo. Un versículo de la Biblia que yo tengo miedo de mencionar a las personas, pero que es tan bíblico y tan inspirado, e inclusive salió de los propios labios del Señor Jesús. Mateo 12:31 dice: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Yo no sé si tú entiendes lo que está diciendo Jesús esta noche. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. No hay palabra para explicar todo. Todo es todo. Ya lo dije la otra noche. Todo es todo. A veces yo encuentro gente desesperada que viene llorando y me dice: pastor, creo que Dios no me ha perdonado, Dios no me puede perdonar, he hecho algo tan terrible, estoy perdido, Dios no puede olvidarse de lo que yo he hecho. No, querido. El texto bíblico es claro: todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Yo creo que la cosa terrible con el pecado no es que Dios no puede perdonarnos, es que nosotros podemos no querer perdonarnos, pero Dios nos perdona. Todo pecado le es perdonado al ser humano. Un día encontré una señora que estaba recibiendo una condecoración porque ese año había ganado 40 personas para Cristo. ¡Qué misionera! Años después yo volví a esa ciudad y me dijeron que debía visitar a esa señora porque estaba paralítica del cuello para abajo. La habían traído a los Estados Unidos, la habían llevado a Europa, el esposo era un hacendado rico. Los médicos le habían hecho los mayores exámenes médicos y nadie descubría nada. Y el médico decía: señora, es extraño, usted clínicamente, físicamente, usted no tiene nada. El problema está en su mente. Usted quiere estar enferma. Por favor, despierte. Nadie puede hacer nada para curarlo. Usted tiene que levantarse, porque físicamente su cuerpo está en perfectas condiciones. Pero del cuello para abajo, ella no podía mover el cuerpo. Yo fui a visitarla. Su cuerpo inerte, era un cadáver. Agarré entre mis manos sus manos frías, sin vida. La miré a los ojos y comenzó a llorar. Seguí mirándola, agarrando sus manos entre las mías. Y ella, llorando, me dijo: pastor, usted sabe lo que me pasa. Le dije: yo sé, pero tú no crees en el perdón. Y ella, llorando, me dice: pastor, puede haber perdón para todos, no para mí. ¿Por qué no para ti?
Porque mi pecado no fue un pecado de casualidad. Mi pecado fue un pecado planeado. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba dando estudios bíblicos y ganando almas mientras mi cuerpo estaba yendo hacia el pecado. Dios me hablaba y yo no lo quería escuchar. La atracción era tan grande. Pastor, puede haber perdón para quien pecó sin querer, pero yo pequé queriendo, para mí no hay perdón. Yo le miré a los ojos y le dije, ¿tú no crees en las cosas que tú enseñaste? Cuando tú estudiabas el tema del perdón con las personas, ¿qué les enseñabas? ¿No les enseñabas que todo pecado le es perdonado al ser humano? Pero ahí está el típico ejemplo de una persona a quien Dios ha perdonado, pero ella no se perdona. Y yo he encontrado a lo largo de mi vida tanta gente atormentada, sin poder dormir, desesperada, porque carga un error del pasado. Pero esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero decirte una cosa. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Adulterio, sí. Asesinato, sí. Aborto, sí. Asalto a bancos, sí. Homosexualismo, sí. Prostitución, sí. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. Pero qué cosa terrible debe ser ese pecado contra el Espíritu Santo, que Dios perdona todo, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que quiere saber qué es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que un ser humano ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí, lo que la Biblia está diciendo es que cuando el ser humano llega a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, para él, para ese sí, ya no existe más perdón. Para el que cometió el pecado contra el Espíritu Santo, haga lo que haga, para él acabó todas las oportunidades, acabó. Para él, la mano invisible de Dios escribió en la pared, Mene, Tekel, Uparsin. Acabó. Se te habló, se te dijo, se te suplicó, se te imploró. El Espíritu de Dios trabajó. El Señor Jesús murió en la cruz, su sangre fue derramada. Tus padres lloraron, tus hijos te imploraron, tu esposo lloró, tu esposa te suplicó. El Espíritu hizo su parte. Pero en la grande balanza de la vida fuiste pesado y acabó. No hay más perdón. Y no es fácil para mí predicar esto. Porque cuando acepté el ministerio, acepté para ser un ministro de la reconciliación, no ministro de la desesperación. Y lo que más quiero es llevar a los seres humanos a reconciliarse con Dios. Y no quisiera que nadie esta noche salga desesperado de aquí. Pero por otro lado, ¿debería yo ignorar una verdad bíblica clara y contundente que está en la palabra de Dios? No puedo. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Que el hombre que cometió el pecado contra el Espíritu Santo acabó. No hay más perdón. Y yo sé lo que estás pensando en tu corazón, pastor. Usted está demorando demasiado. Tiene que decir qué es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? No te lo voy a definir, te voy a explicar. Vamos a decir que tú, en la palabra de Dios, encuentras un día que Dios te dice que no debes ir a ese lugar. Estoy imaginando. Vamos a decir que tú encontras. Y el Espíritu Santo te habla y te dice que no debes ir a ese lugar. Y entonces tú no vas. Pero un día te sientes tan tentado a ir a ese lugar. Y en el momento en que tú quieres ir, porque en esta vida, queridos, la grande lucha es entre lo que nuestra mente quiere y lo que nuestro cuerpo quiere. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos explica el drama. Lo que quiero hacer no puedo y lo que no quiero hacer eso hago.
Maldito cuerpo de muerte que cargo en mi vida, ¿quién me librará de esto? Y yo creo que muchos aquí seríamos más felices si no cargásemos este maldito cuerpo de muerte que nos lleva a hacer cosas que no queremos. Como Dios sabe nuestras intenciones de amarlo y servirlo, como Dios sabe que queremos hacer lo mejor para Él. Si Dios pudiese un día juzgarnos solamente por nuestras intenciones, estaríamos salvos, porque Dios sabe que las más íntimas intenciones de nuestro corazón es hacer su voluntad y amarlo. Pero este maldito cuerpo de muerte nos arrastra por la miseria de esta vida, nos lleva a hacer cosas que no queremos y después lloramos